El FBI y la Policía de Nueva York y otras agencias se centraron en reputados miembros y asociados de la familia del crimen de Colombo. Más de una docena de arrestos realizados aquí, incluyendo los principales fiscales, diciendo que es el jefe del crimen Colombo. Desde las arenosas calles de Brooklyn hasta los paisajes suburbanos de Long Island, las familias mafiosas han dejado una huella indeleble en la ciudad de Nueva York. Su control sobre diversas actividades ilícitas, desde el juego hasta el tráfico de drogas, ha dado forma al submundo criminal durante décadas. Aunque el poder de la mafia ha disminuido desde los años 70, las 5 familias siguen operando, aunque con menor dominio. Estas son las 5 familias mafiosas que gobernarán Nueva York en 2024. Número 1. La familia Bonanno. Fundada en la década de 1890, la familia Bonanno ha estado en el centro del crimen organizado en la ciudad de Nueva York. Las raíces de la familia Bonanno se remontan a la ciudad de Castellammare del Golfo, en Sicilia. La historia de la familia Bonanno comienza a finales del siglo XIX, una época en la que oleadas de inmigrantes italianos llegaron a las costas de Estados Unidos en busca de una vida mejor. Entre ellos, había un joven llamado Salvatore Bonanno, que sentaría las bases de un imperio criminal que duraría generaciones. Nacido en la década de 1890, Salvatore Bonanno trasladó a su familia a Nueva York y comenzó a dominar y controlar la comunidad castellamarese de Williamsburg, Brooklyn. Mientras operaban en Brooklyn, los líderes castellamarese fueron capaces de asegurar el futuro de la organización criminal. Salvatore no perdió tiempo en hacerse un nombre, estableciendo conexiones con otros individuos de ideas afines que compartían su deseo de riqueza e influencia. Juntos, formaron las primeras raíces de lo que más tarde se convertiría en la familia criminal Bonanno. En sus primeros años, la familia Bonanno se dedicó a una amplia gama de actividades delictivas, desde pequeños robos y extorsiones hasta apuestas ilegales y contrabando durante la época de la ley seca. Pero fue Joseph Bonanno, hijo de Salvatore Bonanno, quien elevaría a la familia a nuevas cotas de poder. Sin embargo, el ascenso de la familia al poder no estuvo exento de problemas. En la década de 1930, la familia Bonanno se vio envuelta en un brutal conflicto interno conocido como la Guerra de Castellamarese. La Guerra de Castellamarese fue un brutal conflicto que estalló en la década de 1930 entre 2 poderosas facciones de la mafia italoamericana. Por un lado, estaba el siciliano Salvatore Maranzano, que pretendía establecerse como líder indiscutible de la mafia en Estados Unidos. En el otro bando estaba el carismático y ambicioso Joey Masseria, que ya había establecido una fuerte presencia en la ciudad de Nueva York. El conflicto entre Maranzano y Masseria llegó a su punto álgido a principios de la década de 1930, cuando Maranzano orquestó una serie de asesinatos dirigidos contra los principales lugartenientes de Masseria. Este movimiento debilitó la base de poder de Masseria y permitió a Maranzano posicionarse como el nuevo jefe de jefes. Sin embargo, el reinado de Maranzano duró poco. Sintiendo una amenaza para su propio poder, Lucky Luciano, una estrella en ascenso dentro de la mafia, orquestó un audaz plan para eliminar a Maranzano y consolidar el poder bajo una nueva estructura de liderazgo. En septiembre de 1931, Luciano y sus aliados atrajeron a Maranzano a una reunión con el pretexto de discutir una tregua. Una vez allí, Maranzano fue brutalmente asesinado, poniendo fin a la Guerra de Castellamarese. Con Maranzano fuera de juego, Luciano y sus aliados establecieron una nueva estructura de poder, conocida como la Comisión, formada por los jefes de las principales familias mafiosas. Este nuevo sistema pretendía evitar futuros conflictos y fomentar la cooperación entre las familias. El final de la Guerra Castellamarese marcó el comienzo de una nueva era para la mafia italoamericana, conocida como la era Bonanno. Bajo el liderazgo de Joseph Bonanno, la familia Bonanno alcanzó la fama y se convirtió en una de las más poderosas e influyentes de Nueva York. Durante la era Bonanno, la familia se dedicó a diversas actividades delictivas, como el chantaje, la usura, el blanqueo de dinero, el asesinato, el tráfico de drogas, la extorsión y el juego ilegal. Sus territorios se extendieron más allá de Nueva York, con bastiones en Nueva Jersey, el sur de Florida, Arizona, Las Vegas y el norte de California. Joseph se convirtió en uno de los jefes mafiosos más influyentes del país, infundiendo respeto y temor a sus rivales. Bajo su liderazgo, la familia Bonanno expandió su imperio criminal, dedicándose a actividades como el chantaje, la usura, el blanqueo de dinero, el asesinato, el tráfico de drogas, la extorsión y el juego ilegal. A principios de la década de 1960, Bonanno hizo un audaz intento de derrocar a varios dirigentes de la comisión, pero sus esfuerzos acabaron en fracaso.
Posteriormente, Bonanno desapareció entre 1964 y 1966, desencadenando un turbulento conflicto intrafamiliar ampliamente conocido como la Guerra de los Plátanos. Esta lucha interna persistió hasta 1968, cuando Bonanno, tras capear el temporal, decidió retirarse a Arizona. En la década de 1970, la familia se enfrentó a una nueva amenaza: la infiltración de un agente encubierto del FBI llamado Joseph Pistone, también conocido como Donnie Brasco. Joseph Pistone, haciéndose pasar por un ladrón de joyas, consiguió infiltrarse en la familia Bonanno, ganándose su confianza y reuniendo pruebas cruciales que acabarían provocando su caída. La operación Donnie Brasco puso al descubierto el funcionamiento interno de la familia Bonanno, revelando sus actividades delictivas y las identidades de miembros clave. Las pruebas reunidas durante esta operación tendrían consecuencias trascendentales para la familia. Tras la operación Donnie Brasco, la familia Bonanno sufrió un golpe devastador. Fueron expulsados de la comisión, el órgano de gobierno de la mafia, despojándoles de su asiento en la mesa del poder. La expulsión de la comisión marcó un punto de inflexión para la familia Bonanno. Dejó de ser reconocida como una de las 5 familias y perdió su estatus e influencia en el mundo del AMPA. Sin la protección y el apoyo de la comisión, se enfrentaron a un mayor escrutinio por parte de las fuerzas del orden y las facciones rivales. La familia Bonanno luchó por mantener su poder y control ante los crecientes desafíos. Los conflictos internos y las luchas de poder amenazaban con desgarrar a la familia, ya que las facciones rivales competían por el dominio. En medio de esta confusión, en la década de 1990 surgió Joseph Massino. Trató de restaurar el poder y la reputación de la familia. En los albores del nuevo milenio, los Bonanno no solo habían recuperado su puesto en la comisión, sino que se habían convertido en la familia más poderosa de Nueva York. Emergió como nuevo líder, asumiendo el papel de jefe en funciones. Sin embargo, a principios de la década de 2000, una serie de condenas culminaron. Joseph Massino, el jefe que en su día había llevado a la familia a un periodo de recuperación, se convirtió en informante del gobierno a principios de la década de 2000, lo que le convirtió en el primer jefe de una de las 5 familias en hacerlo. A partir de 2022, Michael Mancuso, el jefe oficial de la familia Bonanno. El 9 de marzo de 2022, Mancuso fue arrestado y está siendo investigado por violar los términos de su libertad, supervisada al asociarse con miembros del crimen organizado. A pesar de estos retos, la familia Bonanno sigue activa y continúa operando en diversas actividades delictivas. Número 2. La familia Genovese. La familia del crimen genovese, también conocida como los West Side, surgió a finales del siglo XIX, sentando las bases de uno de los sindicatos del crimen organizado más poderosos y duraderos de la historia de Estados Unidos. Todo empezó en la década de 1890, una época en la que la ciudad era un crisol de inmigrantes, en busca de una vida mejor. Surgió la familia criminal genovese, cuyas raíces se remontan a la banda de los Morello de East Harlem, la primera familia mafiosa de la ciudad. En 1892, el inmigrante siciliano Giuseppe Morello legó a las bulliciosas calles de Nueva York procedente del pueblo de Corleone, en Italia. Pronto, sus hermanastros y todo el clan se unieron a él, formando la formidable mafia de la calle 107. Charles Lucky Luciano. Nacido en Sicilia con el nombre de Salvatore Lucania, Luciano llegó a Nueva York siendo muy joven y pronto se vio inmerso en el mundo del crimen. Los primeros años de Luciano estuvieron marcados por los pequeños robos y el trapicheo callejero. Pero fue su inteligencia y ambición lo que le diferenció del resto. Vio el potencial de algo más grande, una organización criminal que dominaría las calles de Nueva York. Luciano empezó a reunir a un grupo de individuos con ideas afines, formando los cimientos de lo que se convertiría en la familia del crimen genovese. La familia del crimen genovese operaba con un nivel de organización y disciplina sin parangón. Se adherían a un estricto código de conducta conocido como omertá, que hacía hincapié en la lealtad, el secretismo y la falta de cooperación con las fuerzas del orden. Fue durante esta época cuando surgió otra figura influyente dentro de la familia, Vito Genovese. Genovese, un mafioso despiadado y astuto, se convertiría más tarde en el homónimo de la familia. Bajo su liderazgo, la familia Genovese alcanzaría nuevas cotas de poder e influencia. Con Luciano y Genovese al mando, la familia Genovese siguió expandiendo su imperio criminal. Se adaptaron a nuevas formas de hacer dinero, como los fraudes hipotecarios y las apuestas ilegales a través de paraísos fiscales. Su riqueza e influencia crecieron, consolidando su estatus como la familia mafiosa más poderosa de Estados Unidos. Las actividades delictivas de la familia Genovese no se limitaban a Estados Unidos. Tenían vínculos con otras familias criminales de todo el país.
lo que les permitía ampliar su alcance e influencia. Pero su imperio criminal no estaba exento de problemas. La familia se enfrentó a luchas internas por el poder y a conflictos con familias mafiosas rivales, que desembocaron en violencia y derramamiento de sangre. Uno de los incidentes más tristemente célebres fue la Guerra de Castellamarese. La familia Genovese, dirigida por Vito Genovese, desempeñó un papel importante en esta lucha de poder. Vito Genovese era un mafioso despiadado y ambicioso, que buscaba ampliar su influencia dentro de la familia y de la mafia en su conjunto. Su sed de poder le llevó a una serie de violentos enfrentamientos, dejando un reguero de cadáveres a su paso. En los años 20, una época de grandes cambios sociales y la era de la ley seca, con la prohibición del alcohol, la familia del crimen. Genovese vio la oportunidad de beneficiarse del comercio ilegal de licores. Se convirtieron en actores clave de la industria del contrabando, contrabandeando y distribuyendo alcohol por toda la ciudad. Dirigida por figuras influyentes como Frank Costello y Vito Genovese, la familia estableció una amplia red de bares clandestinos y destilerías ilegales. Controlaban el flujo de alcohol, asegurando su dominio en los bajos fondos y amasando una inmensa riqueza. Frank Costello, conocido como el primer ministro de los bajos fondos, era el cerebro de las operaciones de contrabando de la familia. Era una figura carismática y astuta, hábil para desenvolverse en el complejo mundo del crimen organizado. El control de la familia sobre las operaciones de juego se extendía a las carreras de caballos, los casinos y los juegos de cartas clandestinos. Utilizaban su influencia para manipular los resultados y garantizar que sus beneficios siguieran siendo elevados. Una de las figuras más notorias de esta época fue Anthony "Tony Bender" Strollo. Era un miembro de alto rango de la familia criminal Genovese y desempeñó un papel importante en sus operaciones de juego ilegal. Strollo era conocido por su carácter despiadado y su habilidad para eludir a las fuerzas del orden. Con el paso de los años, la familia Genovese siguió adaptándose a los nuevos tiempos. Abrazaron nuevas vías de delincuencia, como el tráfico de drogas, que se convirtió en un negocio lucrativo en la segunda mitad del siglo XX. La implicación de la familia en el tráfico de drogas les permitió amasar una riqueza y un poder aún mayores. Controlaban la distribución de narcóticos ilegales, estableciendo conexiones con cárteles internacionales de la droga y expandiendo su imperio criminal. La familia Genovese también ha tenido sus conflictos internos. Las luchas de poder y las rivalidades han asolado a la familia a lo largo de su historia, provocando violencia y derramamiento de sangre. Uno de los conflictos más notorios dentro de la familia fue la lucha de poder entre Vincent the Chin, Gigante, y Anthony Fat Tony Salerno. Gigante, conocido por su comportamiento excéntrico y su fingida enfermedad mental, intentó hacerse con el control de la familia, lo que provocó un violento enfrentamiento con Salerno y sus leales. A pesar de la muerte de Vincent el Barbilla, Gigante en 2005, la familia Genovese siguió organizada y poderosa. Se han adaptado a los nuevos retos y han seguido participando en diversas empresas delictivas. En la actualidad, las fuentes creen que Liborio Barney Bellomo es el actual jefe de la familia criminal genovese. Bellomo, miembro de alto rango de la familia, ha sabido navegar por las traicioneras aguas del submundo criminal, manteniendo el dominio de la familia en Nueva York y más allá. El compromiso de la familia con el secreto y la lealtad les ha permitido capear el temporal de los esfuerzos de las fuerzas del orden. Han tenido un número relativamente bajo de miembros que han pasado a disposición judicial, un testimonio de su dedicación al código de la omertá. Número 3. La familia Lucchese. La familia del crimen Lucchese, una presencia formidable entre las tristemente célebres 5 familias que reinan sobre el crimen organizado en la ciudad de Nueva York, es sinónimo de influencia y poder. Los primeros años de la familia Lucchese estuvieron marcados por la ambición y la astucia de su fundador, Gaetano Tommy Reina. Nacido en Corleone, Sicilia, Reina emigró a Estados Unidos a principios del siglo XX en busca de una vida mejor. Nadie podía imaginar que acabaría fundando una de las familias criminales más famosas de la historia de Estados Unidos. El periplo de Reina comenzó en las bulliciosas calles de Nueva York, donde pronto se vio envuelto en el submundo criminal. Empezó, poco a poco, dedicándose a delitos menores y estableciendo contactos con otros individuos de ideas afines. A medida que ganaba experiencia e influencia, Reina se dio cuenta del potencial de poder y riqueza que enterraba el crimen organizado. Con su agudo ingenio y su pensamiento estratégico, Reina ascendió rápidamente en el escalafón, ganándose el respeto y la lealtad de quienes le rodeaban.
era conocido por su habilidad para negociar acuerdos, resolver disputas y mantener el orden dentro de su organización. Bajo la dirección de Reina, la familia Lucchese empezó a prosperar. Ampliaron sus operaciones más allá del contrabando, aventurándose en otras actividades delictivas como el chantaje, el robo y el juego ilegal. Una de las industrias clave que controlaba la familia Lucchese era la de la confección en Nueva York. Reina reconoció el potencial de beneficio de este sector y utilizó su influencia para extorsionar a los fabricantes de ropa y a los sindicatos. Mediante el chantaje, la violencia y otros métodos, la familia Lucchese se aseguró un flujo constante de ingresos procedentes del distrito de la confección. Trágicamente, el reinado de Reina llegó a un abrupto final en 1930. Fue asesinado por miembros de su propia familia, descontentos con su liderazgo. Tras la muerte de Reina, Tommy Gagliano se convirtió en el nuevo jefe de la familia Lucchese. Gagliano, lugarteniente de confianza de Reina, contaba con el respeto y el apoyo de los miembros de la familia. Bajo su liderazgo, la familia Lucchese siguió creciendo y consolidando su posición en el submundo criminal. El reinado de Gagliano estuvo marcado por un período de relativa estabilidad y expansión. Mantuvo el control de la familia sobre la industria de la confección y diversificó aún más sus actividades delictivas. Sin embargo, el liderazgo de Gagliano se vio truncado cuando falleció en 1951. Su muerte marcó un periodo de transición para la familia Lucchese, ya que surgieron nuevos líderes para tomar las riendas. Una de las figuras más influyentes en la historia de la familia fue Tommy Lucchese. Lucchese, estrecho colaborador de Gagliano, poseía una mente estratégica y un profundo conocimiento del mundo criminal. Rápidamente, ascendió en el escalafón, convirtiéndose en un asesor de confianza de Gagliano y desempeñando un papel crucial en la expansión de las operaciones de la familia. Bajo su liderazgo, la familia Lucchese alcanzó nuevas cotas de poder e influencia. Lucchese dominaba la industria de la confección en Nueva York y controlaba varios chanchullos de la familia. Su habilidad para negociar acuerdos y forjar alianzas con otras familias del crimen consolidó la posición de la familia Lucchese como una de las más poderosas de la mafia estadounidense. Sin embargo, el ascenso al poder de la familia Lucchese no estuvo exento de dificultades. Los conflictos internos y las rivalidades dentro de la organización suponían una amenaza constante para su estabilidad. Además, las fuerzas del orden les seguían constantemente la pista para desmantelar su imperio criminal. A pesar de estas dificultades, la familia Lucchese siguió prosperando, adaptándose a los nuevos tiempos y ampliando sus operaciones. Tras el fallecimiento de Tommy Lucchese, la familia Lucchese vivió un periodo de transición e incertidumbre. Carmine Tramunti, miembro de confianza de la familia, tomó brevemente las riendas como jefe. Sin embargo, su etapa como líder de la familia fue efímera y estuvo marcada por un importante revés. La caída de Tramunti se produjo en forma de una importante red de heroína que había estado financiando en secreto. Las fuerzas del orden se enteraron de la operación e iniciaron una investigación que condujo a la detención y posterior condena de Tramunti. Con Tramunti fuera de juego, Anthony Corallo se convirtió en el nuevo jefe de la familia Lucchese. Corallo era una figura astuta y poderosa, conocida por su inteligencia y habilidad para desenvolverse en el complejo mundo del crimen organizado. Bajo su liderazgo, la familia Lucchese siguió prosperando, ampliando sus operaciones delictivas y consolidando su posición dentro de la mafia estadounidense. La influencia de Corallo se extendió más allá de la familia Lucchese. Se convirtió en uno de los miembros más poderosos de la comisión, un órgano de gobierno que supervisaba las actividades de las 5 familias. La posición de Corallo en la comisión le otorgaba un poder y una influencia considerables, lo que le permitía marcar el rumbo del crimen organizado en Nueva York. Sin embargo, el reinado de Corallo como jefe de la familia Lucchese no estuvo exento de dificultades. En 1986, el juicio de la Comisión de la Mafia conmocionó a Lampa. El juicio sacó a la luz el funcionamiento interno de la mafia y condujo a la condena de varios miembros de alto rango, incluido el propio Corallo. La reputación de la familia Lucchese como fuerza formidable dentro del crimen organizado se vio empañada y sus operaciones sufrieron un impacto significativo por las detenciones y los testimonios de sus miembros. El juicio de la Comisión de la Mafia marcó un punto de inflexión para la familia Lucchese y la mafia estadounidense en su conjunto. Supuso un duro golpe para su poder e influencia, ya que las fuerzas del orden intensificaron sus esfuerzos por desmantelar las redes del crimen organizado. A finales de la década de 1980, la familia Lucchese se enfrentó a un periodo de agitación bajo el liderazgo de Vittorio Amuso y Anthony Caso. Amuso, el jefe oficial de la familia, y Caso, su subjefe, ordenaron la ejecución de cualquiera que consideraran problemático o desleal.
Este reino del terror hizo que varios miembros de la familia se convirtieran en informadores y cooperaran con las fuerzas del orden. Finalmente, el FBI capturó a Amuso y Casso, poniendo fin a su reino del terror. Ambos fueron condenados a cadena perpetua, lo que debilitó aún más las operaciones de la familia Lucchese y su influencia en los bajos fondos. Con Amuso y Casso fuera de juego, la familia Lucchese se vio sumida en la confusión. Varias facciones de la organización se disputaban el control, lo que provocó conflictos internos y violencia. En los últimos años, la familia Lucchese se ha enfrentado a numerosas acusaciones y detenciones. Miembros y asociados han sido acusados de delitos como crimen organizado, agresión, intento de asesinato, robo a mano armada, fraude, manipulación de testigos, blanqueo de dinero, apuestas ilegales, tráfico de estupefacientes y soborno. Tras la detención de Amuso, Michael Frank, Big Mike, DeSantis fue nombrado jefe en funciones de la familia Lucchese de Nueva York. El declive del poder y la influencia de la familia Lucchese también se refleja en su menor presencia en la cultura popular. La familia, que fue objeto de fascinación e intriga en películas como El Padrino y Buenos Muchachos, ha pasado a un segundo plano, eclipsada por otras familias y organizaciones criminales. Número 4. La familia Colombo. La familia Colombo es la más reciente de las 5 familias que supervisan el crimen organizado dentro de la mafia estadounidense de Nueva York. Fundada en 1928 por Joe Profaci, la familia Colombo tiene un largo y sórdido historial de actividades delictivas que han dejado una huella duradera en los bajos fondos de la ciudad. Durante el reinado de Joe Profaci, la familia Colombo se dedicó a una amplia gama de actividades delictivas, como el contrabando, el juego y la usura. Las operaciones de contrabando de Profaci fueron especialmente exitosas, lo que le permitió amasar una gran riqueza y poder. Su influencia se extendía por todo Brooklyn, donde había establecido su base de operaciones. Con una red de soldados y socios leales, Profaci expandió su imperio criminal y ganó influencia en los bajos fondos. Pero el gobierno de Profaci no estuvo exento de problemas. A finales de la década de 1950, el caporegime Joe Gallo encabezó una revuelta contra el liderazgo de Profaci. Insatisfecho con el gobierno de Profaci, Gallo trató de tomar el control de la familia y ampliar su propia influencia. La lucha de poder entre Profaci y Gallo desencadenó un violento conflicto en el seno de la familia. La revuelta liderada por Gallo supuso una importante amenaza para el poder de Profaci. Gallo era una figura carismática y ambiciosa, con seguidores leales dentro de la familia. Creía que el liderazgo de Profaci estaba anticuado y que él podía llevar a la familia a un mayor éxito. La lucha de poder entre las dos facciones provocó un derramamiento de sangre y debilitó aún más a la familia. A pesar de las luchas internas, Profaci consiguió mantener su posición como cabeza de familia. Utilizó su astucia e influencia para sofocar la rebelión y consolidar su poder. Sin embargo, el conflicto dio un impacto duradero en la familia, preparando el terreno para futuras luchas de poder y conflictos internos. A finales de la década de 1950, el dominio de Profaci sobre la familia Colombo empezó a declinar. El cambiante panorama del crimen organizado, con el auge de la mafia italoamericana y la creciente influencia de otras familias, planteó nuevos retos a Profaci. Luchó por adaptarse a la dinámica cambiante y mantener su dominio. Durante esta época, Profaci se enfrentó a una presión cada vez mayor por parte de las fuerzas del orden. Las autoridades estaban tomando medidas enérgicas contra el crimen organizado y las actividades delictivas de Profaci estaban bajo escrutinio. Esto condujo a varias acusaciones y problemas legales para Profaci y sus socios. A finales de noviembre de 1961, Joe Gallo fue condenado a entre 7 y 14 años de prisión por asesinato. Profaci consiguió eludir la condena y mantener su posición como jefe de la familia del crimen Colombo. Sin embargo, el final del reinado de Profaci se vislumbraba en el horizonte. A finales de la década de 1950, su salud flaqueó, creando un vacío de poder dentro de la familia. En 1962, Profaci sucumbió al cáncer, allanando el camino para que su subjefe, Joe Magliocco, asumiera el liderazgo. Las luchas internas persistieron, con facciones lideradas por Joe Gallo y leales a Profaci enzarzados en una lucha de poder. En 1963, Joseph Bonanno, de la familia criminal Bonanno, ideó un plan para eliminar a sus rivales dentro de la comisión de la mafia. Buscando el apoyo de Magliocco, el plan dio un giro oscuro cuando Magliocco asignó la tarea al sicario Joseph Colombo. Sin embargo, Colombo traicionó el complot, revelándolo a Lucchese y Gambino. En reconocimiento a su lealtad, la comisión concedió a Colombo el liderazgo de la familia, rebautizándola como la familia Colombo. A los 41 años, Colombo se convirtió en el jefe de la mafia neoyorquina más joven y el primero nacido en Estados Unidos.
Tras una temporada en prisión, Joe Gallo intentó reforzar su influencia. Colombo extendió una rama de olivo con una oferta de paz de $1,000, pero Gallo exigió $5,000, lo que provocó el rechazo de Colombo y el inicio de la Segunda Guerra Colombo. El conflicto estaló en 1971, resultó brutal y sangriento y acabó con la muerte de Colombo. Carmine Persico asumió el liderazgo de la familia y la violencia y la intimidación se intensificaron a medida que ambos bandos se disputaban el dominio. Las bajas aumentaron durante la prolongada guerra y los miembros y socios de la familia Colombo se convirtieron en objetivos, lo que provocó un aumento de los asesinatos y los enfrentamientos violentos. Las calles de Nueva York se convirtieron en un campo de batalla en el que las facciones rivales se disputaban el control. El balance de la guerra fue especialmente devastador para la familia Colombo. 12 de sus miembros perdieron la vida, dejando a la familia debilitada y vulnerable. La violencia atrajo la atención de las fuerzas del orden, que intensificaron sus esfuerzos por desmantelar la familia. En 1993, tras más de 2 décadas de violencia y luchas internas, se alcanzó un acuerdo de paz. Carmine Persico salió vencedor, consolidando su posición como jefe de la familia Colombo. Sin embargo, la victoria tuvo un alto coste. La guerra había dejado a la familia del crimen de Colombo debilitada y fracturada. La pérdida de miembros clave y las constantes luchas internas hicieron mella en la organización. Las actividades delictivas se vieron interrumpidas y su influencia en los bajos fondos disminuyó. Tras la guerra, la familia Colombo se enfrentó a un mayor escrutinio por parte de las fuerzas del orden. A pesar de su debilitado estado, la familia del crimen de Colombo sigue operando y participando en actividades delictivas. Tienen facciones que operan en distintas regiones, como Brooklyn, Staten Island, el Bronx, Long Island y Florida. Sin embargo, sus operaciones distan mucho de ser lo que fueron y se enfrentan a un escrutinio constante por parte de las fuerzas del orden. Según algunas fuentes, Robert Little Robert Donofrio es el actual jefe en funciones de la familia Colombo. El estatus actual de la familia como la más débil de las 5 familias es un testimonio de los retos a los que se han enfrentado a lo largo de su historia. Número 5. La familia Gambino. La familia Gambino, que ejerce una influencia duradera en las calles de Nueva York, es una de las organizaciones mafiosas italoamericanas más conocidas. Su formidable poder se hace eco en los bajos fondos de la ciudad, moldeando su propio tejido. Las raíces de la familia Gambino se remontan a principios del siglo XX. En esa época llegaron a Nueva York oleadas de inmigrantes italianos en busca de una vida mejor, pero atrapados en las garras de la pobreza y la discriminación. Fue en estas comunidades donde se sembró la semilla del crimen organizado y la familia Gambino emergería como una fuerza dominante en el submundo criminal. Al frente de este ascenso al poder estaba un hombre llamado Ignazio Lupo, también conocido como Lupo el Lobo. Lupo era un mafioso de origen siciliano que llegó a Nueva York a finales del siglo XIX. Rápidamente se estableció como una figura formidable, dedicándose a diversas actividades delictivas como la extorsión, el juego ilegal y el contrabando. La influencia de Lupo se extendió más a la de la comunidad italoamericana, ya que formó alianzas con otras organizaciones criminales, incluidas las bandas irlandoamericanas que controlaban los muelles. Sin embargo, fue Salvatore D'Aquila quien sentaría las bases de lo que acabaría convirtiéndose en la familia criminal Gambino. D'Aquila, un mafioso carismático y despiadado, alcanzó la fama a principios del siglo XX. Organizó varios grupos delictivos italoamericanos en una fuerza unificada, estableciendo así la primera encarnación de la familia Gambino. Bajo el liderazgo de D'Aquila, la familia amplió sus operaciones, dedicándose a actividades como la usura, el chantaje laboral y el juego ilegal. La década de 1920 marcó un punto de inflexión para la familia Gambino, que se vio envuelta en la tristemente célebre Guerra de Castellamarese. En medio del caos de la Guerra de Castellamarese, un joven y ambicioso mafioso llamado Albert Anastasia empezó a hacerse un nombre. Anastasia, conocido por su naturaleza violenta y despiadada, ascendió rápidamente en las filas de la familia Gambino. Se convirtió en un ejecutor de confianza tanto de D'Aquila como, más tarde, de Masseria, consolidando su posición dentro de la organización. La Guerra de Castellamarese llegó a un violento final en 1931, cuando Maranzano fue asesinado, allanando el camino a una nueva era de liderazgo mafioso. Fue durante esta época cuando Charles Lucky, Luciano, emergió como figura clave en el submundo criminal. Sin embargo, el ascenso de la familia Gambino sufrió un duro revés en 1957, cuando Albert Anastasia fue asesinado en una barbería de Nueva York. Este espeluznante acto de violencia conmocionó a Lampa y marcó el fin de una era.
Con la muerte de Anastasia, se creó un vacío de poder, y fue Carlo Gambino quien se encargaría de llenarlo. Carlo Gambino, un mafioso tranquilo y calculador, tomó el relevo como nuevo jefe de la familia. Bajo su liderazgo, la familia del crimen Gambino experimentaría un crecimiento y prosperidad sin precedentes. Gambino fue un maestro estratega, forjó alianzas con otras organizaciones criminales y expandió la influencia de la familia más allá de la ciudad de Nueva York. La familia tenía territorios en Long Island, Nueva Jersey, el oeste de Connecticut e incluso tan lejos como Baltimore, el sur de Florida, Tampa, Atlanta, Los Ángeles, Las Vegas y Palermo, Sicilia. Esta amplia red les permitía dedicarse a diversas actividades ilegales como el chantaje, la extorsión, el fraude, el tráfico de drogas y la prostitución. Durante este periodo, la familia Gambino estableció alianzas con otras organizaciones delictivas, lo que reforzó aún más su posición en los bajos fondos. Estas alianzas proporcionaron a la familia recursos y protección adicionales, lo que les permitió ampliar sus empresas delictivas y mantener su dominio. Sin embargo, la expansión e influencia de la familia Gambino no se produjo sin conflictos y rivalidades. Uno de los conflictos más notables durante este periodo fue el ascenso de John Gotti, un capo carismático y ambicioso dentro de la familia. Gotti consideraba que la familia había perdido el contacto con sus valores tradicionales y estaba demasiado centrada en los delitos de guante blanco. Creía en un enfoque más práctico de las actividades delictivas, incluidos los chanchullos tradicionales de la usura y el juego. El conflicto de Gotti con su entonces jefe, Paul Castellano, acabaría provocando un sorprendente giro en los acontecimientos. En 1985, Gotti orquestó el asesinato de Castellano a la salida de un asador en Manhattan, conmocionando a todo el mundo criminal. El descarado acto de violencia de Gotti consolidó su posición como nuevo jefe de la familia Gambino y marcó un cambio en la dirección de la familia. Bajo el liderazgo de Gotti, la familia Gambino adquirió aún más notoriedad. Su extravagante estilo de vida y su habilidad para eludir a las fuerzas del orden le valieron el apodo de Don Teflón. Sin embargo, su reinado duraría poco. En 1992, el subjefe de Gotti, Salvatore Samieltoro Gravano, cooperó con el FBI y testificó contra él. Gotti fue condenado por asesinato y crimen organizado, lo que puso fin a su reinado como jefe de la familia Gambino. A pesar de la caída de Gotti, la familia Gambino siguió funcionando y adaptándose. La estructura y la jerarquía de la familia permanecieron intactas, con un jefe, un subjefe y un consigliere que supervisaban la organización. Durante los periodos de encarcelamiento, varios comités sustituían a los puestos de subjefe y consigliere para garantizar que las operaciones de la familia continuaran sin problemas. En los últimos años, la familia Gambino se ha enfrentado a importantes desafíos por parte de las fuerzas del orden. Uno de los acontecimientos más significativos de los últimos años fue el asesinato de Frank Cali, el jefe de la familia criminal Gambino, en 2019. Cali, conocido como Frankie Boy, fue tiroteado frente a su casa de Staten Island en un impactante acto de violencia. Tras el asesinato de Cali, la familia atravesó un periodo de transición. Domenico Cefalù, miembro de la familia desde hacía mucho tiempo, asumió el papel de jefe en funciones. Sin embargo, la estructura de liderazgo de la familia siempre ha sido fluida, con el poder cambiando entre diferentes individuos en función de las circunstancias y las alianzas. Gracias por ver este video. Si ha disfrutado viendo este video, haga clic en uno de los cuadros que aparecen en su pantalla para ver más contenidos similares.